Tenemos que salir a la carretera para cruzar al otro lado. Va a estar difícil. Buenos días por la mañana. Mirad, no tengo reloj, pero son más o menos las 7 y algo de la mañana. Nos acabamos de levantar. El día está espectacular, el cielo está increíble. Hoy tenemos una etapa bastante corta y ahora vamos a desayunar antes de marcharnos, que tenemos la mesa preparada. Esto es un lujo. Vamos. Estamos listos. Creo que son 8:30 de la mañana y estamos saliendo del albergue ahora mismo. Esto queda a Santiago. Esta vez no vamos a llegar, pero es bueno tenerlo en cuenta. Empieza el día. Pero muy importante, tenemos que dar la actividad al Garmin, que aún no hemos pillado GPS. Estamos saliendo de San Juan de Luz. Tenemos el puerto ahí a nuestras espaldas. Ahora lo que tenemos que hacer es cruzar el puente, ese puente que nos lleva al otro lado del río, y tenemos dos opciones para elegir. Después de unos pocos kilómetros, apenas 2 kilómetros que llevamos andando desde que hemos salido del albergue, tenemos que tomar la primera decisión del día. Elegir seguir por la costa, siguiendo la línea de la costa dirección Hendaya, que es todo el rato cerca de acantilados y bueno, territorios, sitios muy bonitos. Y la otra opción, que es ir por el interior, que está por aquella dirección. Este camino no lo conocemos, pero ¿qué queréis que os diga? A mí los acantilados me encantan, así que aunque lo conozco, voy a elegir este camino. Es un punto muy especial para mí porque me trae recuerdos de la primera vez que estuve por aquí haciendo el Camino del Norte. Es un sitio muy especial para mí. Mirad, rocas, acantilados, me encanta. Y hoy tenemos que tener especial cuidado porque tenemos que cruzar estas vallas y pasar un momento a la carretera, saltarla y continuar el camino. En esta carretera no hay demasiado tráfico, pero no hay apenas lugar, así que tenemos que tener mucho cuidado, y de estas hay unas cuantas. Rápido, que vienen coches. Improvisar una parada que no estaba en los planes, pero hay suficientes motivos. Mirad. Y estamos completamente solos. Y además vamos a aprovechar para comer algo que nos cruje la tripa. Hemos desayunado hace poco más de 2 horas, pero hoy, entre que el día es corto, el cuerpo se relaja y pues es lo que hay. Así que vamos a preparar algo que no suele fallar. Pan con chocolate. El más barato, pero con mucho cacao. Eso no suele fallar. Vamos a prepararlo. Este es uno de los mejores pan con chocolate del mundo. Por lo menos en mi mundo, claro. Esta vez he traído algo para cubrirme un poco del sol, que normalmente no suelo llevar nada más que gafas, pero esta vez hemos traído algo. Mirad. Quizás esto es más para el desierto, pero bueno, vamos a probarlo. Ole, ¿qué tal? Con esto me entran ganas de correr. Ahora el toque final. Oh yeah. ¿Estamos listos? Y después de prácticamente hora y media, unos 6 kilómetros, casi 7 kilómetros, andando por este camino, al lado de la carretera y por este panorama, parece que llegamos al final. Pero creo que está aquí lo más difícil. Bueno, parece que nos acaba. Quedan unos 200 metros y acabamos el trozo. La verdad que la última parte se ha hecho un poco pesado. Estamos ya mismo.
Tenemos que salir a la carretera para cruzar al otro lado, porque aquí tenemos una valla. Tenemos que pasar a ese lado. Ahí está una señal del Camino de Santiago que tenemos que girar a la derecha. Así que miramos que no haya coche y salimos. Va a estar difícil. Ahora. Lo tenemos. Hemos superado el tramo. Pues ya estamos en Hendaya. Esta es una de las playas, no sé cómo se llama. Tenemos que ir en dirección Hondarribia, que está allí enfrente. Y tenemos que coger el río Bidasoa, que es la frontera con España. Así que vamos a buscar cómo cruzamos. Creo que hay una barquita, no estoy seguro. Vamos a buscarla y vamos. Por fin acabamos de llegar al puerto de Hendaya. Se ha hecho el paseo más largo de lo que yo me imaginaba. Hemos andado un buen rato por el paseo marítimo. Yo creo que unos 40 minutos. Y ahora, primero tenemos que pasar por boxes y luego tenemos que ir a buscar una barquita que no sé de esto y tenemos que cruzar enfrente, que es lo que os comenté antes, a Hondarribia. Nos ha tocado dentro, porque fuera se ha llenado. No importa. Uno. Pues ya estamos al otro lado, ya hemos cruzado la frontera. Este es el río Bidasoa. Nos acabamos de bajar de ahí. Nos ha costado 2,50 el ticket. Ha sido el trayecto muy cortito, quizás ha durado 5 minutos, muy poco. Hemos cruzado simplemente del otro lado aquí, estamos en Hondarribia. Ahora tenemos unos, creo que 3-4 kilómetros hasta buscar nuestro albergue. Hoy dormiremos en Irún. Vamos a buscarlo. Bueno, estamos saliendo de Hondarribia. Ya solo nos queda unos, pocos kilómetros, 3-4 a Irún. Los últimos kilómetros me he relajado demasiado porque el albergue no abren hasta las 4 y no podemos entrar. Así que me lo he tomado con bastante calma. Con tanta calma que tengo hasta frío. Enseguida me tendré que abrigar. Pero bueno, seguimos dirección a Irún. Vamos a llegar bastante pronto. Nos tocará esperar. Bueno, las previsiones se cumplen. Acabamos de llegar. Son solo las 2:30 de mediodía o de la tarde. Y ya estamos en la puerta del albergue. Abren hasta las 4. Tenemos que esperar hora y media. Nos hemos relajado muchísimo, pero aún así hemos llegado con bastante tiempo. Según Garmin, en movimiento, en la actividad total, 6 horas 13. Pero hemos estado casi 2 horas que no nos movemos, pues entre descansos, parar a lo que sea. Prácticamente hemos hecho una actividad de 4 horas. Si no habríamos parado, habríamos estado aquí hace mucho tiempo. Así que vamos a buscar un parque o algo para hacer sitio mientras tanto y nada, toca esperar y comer algo.